Excelente, muy bien, pues ya estamos grabando nuestra clase de discipulado del día de hoy. Y como yo les mencioné la vez anterior, vamos a ocupar este tiempo de la clase para hablar del testimonio. Es la clase 2D, ¿verdad? Que habla del testimonio personal. Y otra vez veamos esto como un gozo, como una alegría, como un desafío. Ya vimos que testificar es un estilo de vida que incluye nuestro comportamiento cotidiano, ¿verdad? Un amor genuino para los demás. Palabras que son capaces de edificar a los oyentes. Entonces, de eso se trata precisamente este estudio del día de hoy. Ahora, vamos a hacerle como en la escuela. Levante la mano, ¿quién hizo la tarea? A ver. Una. Ya levantó primero la mano la hermana. ¿Los demás no? ¿No les dio tiempo o...? Ahí está Panchis, ya también levantó la mano. Y aquí está con todos. Allá ya todos lo hicieron. A mí se me olvidó. Allá, ok, hermana. No importa, ahorita vas a tomar nota de cómo lo hicieron los demás y vamos a poder irlo haciendo mejor, ¿verdad? Perfecto. ¿De la familia, hermana, lo hicieron todos? Sí. Ah, muy bien, bueno, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacerle así. Vamos a dejar que alguien de la familia Huitzil nos platique el testimonio. Luego le damos chance a la hermana Panchis y luego regresamos acá con la familia Huitzil, ¿sale? Vamos a empezar con ustedes, hermanos. Si quieren comentarnos cómo les fue, también pueden hacer comentarios de cómo les fue en la tarea, ¿verdad? Si se les hizo fácil, difícil. Bueno, yo contesté las preguntas que nos hizo. ¿Sí? En cuestión de la tarea que íbamos a hacer. Dice, ¿cómo era yo antes de conocer a Cristo? Así es. Dice, yo era joven de 15 años, con muchas inquietudes y sobre todo de por qué yo no podía hacer o vivir como otros jóvenes. Y también porque pensaba que estaba viviendo con muchas privaciones en mi vida, ¿sí? Uh-huh. Y con respecto a las privaciones y todo eso, pues era era un adolescente y simplemente en la adolescencia, ahora que ya estoy grande, me doy cuenta que cuando somos adolescentes quisiéramos hacer todo, ir a todas partes y estar en todos lados. Uh-huh. Pero a veces así no es. Uh-huh. Bueno, ¿cómo me entregué a Cristo? Yo escribí en una reunión de jóvenes con la predicación de un hermano, él se llamaba Jacobo, donde él nos presentó el plan de salvación y fue que Dios tocó mi corazón y me hizo ver que nosotros debemos vivir más en el Espíritu y hacer más cosas para Dios, aprovechando nuestra juventud. Ahí en esa vez yo me acuerdo mucho que leímos Salmo 119:9, que con qué limpiará el joven su camino con leer tu palabra. Sí. Sí, dice, con la palabra de Dios íbamos a poder limpiar nuestro camino y nuestro corazón. No sería desviado a otras cosas, sino a hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. Dice, después de que alguien me habló de Cristo, ¿qué decisión tomé? De hablar de su palabra. En ese tiempo yo estaba estudiando en bachillerato y no tenía miedo que pudiera, no tenía miedo para poder hablar de la palabra de Dios o a miedo a que me criticaran. Y lo que hacía era hablar de lo poco que yo había aprendido a mis compañeras, a mis compañeros. Uh-huh. Yo recuerdo en ese tiempo que yo tuve mucho, ahora comprendo que no tenía yo que haberlo hecho en ese tiempo, pero pues yo quería tener la razón. Y era un compañero de clases que él decía que iba a estudiar para ir al seminario para ser sacerdote. Uh-huh. Pero que estaba yendo unas clases con un sacerdote en donde le estaban enseñando mucho y me decía, a ver, ¿tú qué sabes? Y yo le decía de lo que yo había aprendido y de lo que yo leía. Y llegaba y de todas las preguntas que me hacía, me decía
que él no sacaba de su vida las imágenes y yo le decía que no, que eso no estaba bien. Entonces, y era un dime y direte en todo el tiempo, y me acuerdo mucho de ese muchacho. Y ya hasta el último, al principio no, como que yo le caía mal, pero ya al último, yo no me pude graduar en el bachillerato con mis compañeros, sí terminé el bachillerato, pero no me pude graduar en el bachillerato. Pero ya hasta el último él sí se graduó y hasta con honores porque era muy inteligente. Y ya después, gracias a Dios, pudimos quedar en paz, pero sí fue mucho, yo aprendí más ahí como que a depender más de Dios, porque sí me gustaba estudiar, y luego que mi papá también nos enseñaba la palabra de Dios en lo poco que él podía entender, y me gustaba, quería yo aprender más, porque decía yo, no me va a ganar este muchacho, yo le voy a decir qué es lo que realmente yo he aprendido y a ver, pero yo en ese momento quizás yo lo hacía por querer ganar, pero ya después, poco a poco uno va cambiando nuestro pensamiento y vamos creciendo espiritualmente, y gracias a Dios todo lo que aprendí en ese tiempo ahora me está haciendo mucho bien para mi vida. Y sí, es cierto que a veces en el tiempo que nosotros recibimos a Cristo por primera vez, dice que regresemos a nuestro primer amor, porque cuando recibimos a Cristo por primera vez tenemos ese deseo de que todo el mundo sepa de su palabra, de que todo el mundo le conozca, y no nos da miedo. No nos da miedo el que dirán, no nos da miedo el que nos juzguen, mas sin embargo el dejar de hacerlo nos envuelve el mundo a que ya no oremos, a que ya no nos acerquemos a leer su palabra, y poco a poco vamos como la palabra que quiero decir, ya se me fue, nos vamos no olvidando de él, pero nos vamos haciendo como que un deshábito, alejarnos de él y hacer como una vida normal. Y llegan las consecuencias en la vida del cristiano, que ya después es como uno ha ido viviendo, y le doy gracias a Dios porque poco a poco Él nos ha permitido el poder regresar a Él y el poder permanecer en Él y poder seguir ayudando. Ese es mi... Muy bien, excelente, muy bien. Ahorita estoy anotando aquí lo que estoy escuchando, ¿verdad? Para que después vayamos haciendo correcciones o anotaciones relacionadas con todo esto. Bueno, acuérdense que no es lo mismo decirle nuestro testimonio a una persona que ya es creyente en Cristo que a una persona que no conoce de Cristo. Por ejemplo, si ahorita estamos puros cristianos aquí en el chat, entonces si manejas conceptos como el que mencionaste de cuándo fue cuando yo acepté a Cristo, o sea, aceptar a Cristo es un concepto que una persona que no es creyente no lo entiende. Ellos no entienden qué es eso de aceptar a Cristo. A lo mejor nosotros sí lo entendemos, ¿no? Obviamente porque ya lo aceptamos y entendemos lo que significa. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de dar nuestro testimonio para una persona que no es creyente, que esa es la idea de la clase, tratemos de pulirlo, de arreglarlo, de tal manera que no tengamos que usar o hacer uso de conceptos preestablecidos que ya tenemos como cristianos. Eso de plan de salvación. O sea, si le mencionamos a una persona que no conoce de Cristo, es que cuando yo conocí de Cristo fue porque escuché el plan de salvación. Perfecto, yo eso lo entiendo muy bien porque somos cristianos, ¿sí me explico? Pero a lo mejor un nuevo creyente va a decir, ¿pero qué es eso? ¿O salvación de qué? ¿O por qué? ¿O para qué? Y entonces, porque acuérdense una cosa, lo que tratamos de hacer con el testimonio es enganchar a la persona a través de la palabra de Dios para que esa persona pueda llegar al conocimiento de Jesucristo y tome una decisión. Ya sabemos qué decisión. La decisión es que acepte a Cristo en su corazón y le reconozca como su Salvador y más tarde como el Señor de su vida, ¿no? Pero entonces cuidado con esos conceptos, no los mencionemos Por eso hay que escribirlo, les encargo mucho, incluso esta clase la vamos a extender. Yo considero que es tan importante
que podemos extenderla porque la podemos hacer más práctica. Por ejemplo, escríbanlo, el testimonio. No con esto quiero decir que a lo mejor no lo escribió Marisol o no lo escribieron los demás, pero dense el tiempo de escribirlo como para que después al irlo leyendo lo podemos ir corrigiendo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita otro detalle, me gustó, qué bueno que usaste el Salmo, y es un salmo muy característico que tiene que ver con el caminar con Dios, ¿verdad? En cuanto a qué cosas librarán de pecado al joven en su camino, pues el guardar la palabra de Dios. Entonces, eso sí es muy claro para un creyente y un no creyente, o sea, lo entienden perfectamente un versículo bíblico. Entonces, también busquemos versículos bíblicos que peguen en la persona, o sea, que cuando yo se lo estoy diciendo en mi testimonio a alguien, esa persona se va a quedar así como que, a ver, ¿qué me quisiste decir, no? O sea, con esto que me estás leyendo de la Biblia, por ejemplo. ¿Sale? Esas son unas observaciones que yo tomé en cuenta ahorita. Ahora, también somos muy dados a que cuando contamos nuestro testimonio, bueno, a mí me pasa eso, ¿verdad? De que yo le quiero echar mucha crema a mis tacos, ¿no? Es que no, yo cuando andaba sin Cristo y empezamos entonces hay que ser muy específicos. Ahorita me gustó también eso porque sí lo hiciste cortito en ese sentido, ¿no? A lo mejor te alargaste más al final. Cuidado porque a veces ya captamos la atención de la gente con el testimonio y luego cuando ya estamos en el último punto o en el tercer punto, que ya nos estamos acercando al momento en que le vamos a decir, ¿no te gustaría también a ti tener un encuentro con el Señor Jesús, como me sucedió a mí, etcétera? Y entonces de repente alargamos mucho el tercer punto y ya, como dice en la película, ya lo perdimos, Houston, ¿verdad? Se nos perdió en el espacio sideral, ¿sí? Entonces, esos detallitos, irlos cuidando, ¿verdad? Vayan ahí anotando todos estos detalles y lo vamos a volver a revisar, ¿sí? Ahorita ya sacó su palomita la hermana, pero vamos a seguirlo revisando para pulirlo, para ponerle más versículos bíblicos, por ejemplo, ¿verdad? Si nomás tiene uno, por lo menos debe haber unos 3 o 4, por lo menos, ¿verdad? Y no necesariamente mencionar que es la Biblia, o, por ejemplo, decir Dios dice en su palabra, usar otras frases, ¿no? Como tú dijiste ahorita, hermana, que a veces hay personas que se ponen a la defensiva con nosotros y les mencionamos la palabra Biblia y no me digas nada, ¿no? Y que no sé qué. A mí me pasó cuando fuimos a vacunarnos, pues yo iba en la camioneta de una maestra con varias compañeras y a la salida de la vacunación estaban unos hermanos gedeones regalando Nuevos Testamentos. Ya ven que los hermanos gedeones regalan esos Nuevos Testamentos que hay en los hospitales y en los hoteles, ¿no? Y entonces cuando nos íbamos acercando, una de mis compañeras, se llama Berenice, una maestra de segundo de kinder, dijo, ay, no, dale, a la que iba manejando, dale, porque nos van a entregar una copia de la Biblia que ni es la verdadera. Y claro que yo luego dije, ay, a ver, ¿qué pasó? Que no es Y le dije, oye, no digas eso, y aparte te la van a regalar. Claro que no me puse a discutir ahí con ella, y no he hablado con ella de esa ocasión, porque pues no era el momento, y luego venían otras compañeras, y así, entonces dije, pues no dije nada, pero sí le dije, oye, no, pues si es un regalo, acéptalo, además sí es la Biblia. ¿Tú cómo sabes que no es la Biblia? No, es que si no es la Biblia católica, no es la Biblia. Ah, no, entonces, pues ya, ¿verdad? Pero imagínate si yo me hubiera puesto ahí a hablar de eso con ella. Pues no, no lo hice en ese momento, ni lo he hecho todavía, ¿no? Pero hay personas así, entonces tenemos que tener muy bien establecido nuestro testimonio para que pues, no nos vaya a pasar eso, ¿no? Porque finalmente si yo voy a decir mi testimonio, es buscando que la otra persona, al escucharme, sienta la necesidad, siente el anhelo, el deseo también de ser cambiado así como Dios me cambió a mí, ¿sí? Finalmente esa es la ventaja la finalidad de contar nuestro testimonio. Muy bien, a ver, Panchis, dinos el tuyo. Pues yo les quiero compartir, ¿verdad? Pues, antes, ¿verdad? De que Dios entrara a mi vida, ¿verdad? Antes de que yo tuviera la convicción, ¿verdad? Yo decía, es que yo soy católica, yo siempre andaba con eso, ¿verdad? Entonces, cierto día, ¿verdad?
mi cuñada Marcelina, ¿verdad? Ella pues ya tenía muchos años, ¿verdad? Siempre insistiéndonos. Entonces esa vez me acuerdo que hasta como que me puse yo media hasta grosera. Le dije, a ver, Marcelina. Dice, mira, es que los invito y esto, le dije, si acepto yo, le dije, me voy a morir. Y luego dijo, pues todos nos vamos a morir. Le digo, no, pues entonces así me quedo. Me puse muy, muy grosera yo. Sí. Y luego decía, es que mi mamá me inculcó. Le decía, yo siempre decía, es que mi mamá nos inculcó. Siempre ella nos inculcó, ¿verdad? Las imágenes y las tradiciones y todo, ¿verdad? Entonces así ella estuvo insistiendo. Pasó un tiempo, me di cuenta que estaba yo ahí en mi localito de comidas y llegó un muchacho que yo conocí en la empresa donde yo trabajé antes, que era un drogadicto, ¿verdad? Un perdido, ¿verdad? Y entonces, y dice, ay, Panchita, ¿qué estás haciendo? Y luego le dije yo, ¿quién eres? Pero yo sabía que él era ¿verdad? De lo más malo de que se puede haber, ¿verdad? Pero yo lo vi bien cambiado. Y luego me dice, no, hombre, dice, ¿qué crees? Dice, yo me convertí al Señor, me dice. Y luego le dije, ya, le dije, ni tú te la crees. Dijo, sí, en serio. Y luego dijo, mira, además, dijo, te invito a mi casa hoy en la noche. Dijo, llévate al niño. Dijo, de aquí está cerquita, aquí vivo. Y esto. Dijo, en la noche vamos a tener una reunioncita. Entonces a mí, pues sí, ya yo de verlo y todo, y aparte de que me dio mucho gusto, ¿verdad? Por él. Y fui yo, y fue su pastor, ¿verdad? Fue su pastor y la esposa. Y estuvieron, ¿verdad? Estuvieron orando y pues yo me les quedaba viendo porque pues yo no sabía nada, ¿verdad? Yo nunca le había dado oportunidad a mi hermana, ¿verdad? De que ella nos hablara. De hecho, hasta llegaban ellas y nosotros nos íbamos de ahí con mi suegra y bueno, le sacaba uno la vuelta, pero sí, hasta como si hubiera sido no sé qué. Y luego, total que pasó eso y llegué yo a mi casa y yo algo llevaba llevaba la idea, ¿verdad? Al otro día yo le digo a mi cuñada, a mi cuñada Adela, digo Adela, le dije, yo quiero ir a la iglesia. Dice, ¿de veras? Le dije, sí, le dije, es que, ¿qué crees? Ya le empecé a platicar. Dijo, déjame le hablo a Marce, le hablo a Chelina. Y luego le dije, no, le dije, déjame, voy yo. Dijo, pero vete antes, ¿verdad? Y me fui antes a su casa. Y ya fue cuando ella, ¿verdad? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Ella me presentó, ¿verdad? Me presentó con el Señor. Y yo acepté. Y luego, pero fueron muchas luchas y muchas pruebas, demasiadas. Yo aún, ¿verdad? Yo estaba, pues simplemente, ¿verdad? Que, yo no me decidía y aún, ¿verdad? Yo tengo muchas luchas, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho de que el Señor me ha probado tanto, ¿verdad? Pero aún así, digo, yo siento, ¿verdad? Yo siento que yo soy su hija, yo soy una hija de él, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya le acepté, ¿verdad? Y que yo ya estaba ahora que digo yo soy cristiana por convicción, ¿verdad? No por condición. Yo no soy de que porque por la condición de que es no, ¿verdad? Yo lo acepté con todo mi corazón, con toda mi alma, ¿verdad? Entonces, tantas pruebas, ¿verdad? Que yo he tenido y que han sido así, ¿verdad? Que son testimonio de que Él ha cuidado, ¿verdad? Él ha cuidado de mí. Me dice, empecé yo a congregarme, ¿verdad? Allá con ustedes. Y luego, pues ustedes empezaron también a conocer, ¿verdad? A conocer de mí, a conocer de mi familia y todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo más yo me aferré, ¿verdad? Fue un milagro que sucedió en mi vida, ¿verdad? Entonces, sí, pues sí les comenté a ustedes, ¿verdad? Que cuando
nació Betito, el de Alejandra, estaba Nancy aquí en la casa, que es su casa. Fue cuando yo sentí más a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Que se cayó mi hija de la escalera, ¿verdad? Se cayó mi hija de la escalera con el niño recién nacido. Y nosotros corrimos al hospital con el niño, nos olvidamos de Nancy, ¿verdad? Nos olvidamos de Nancy y corrimos con el niño y el niño ya iba inconsciente y golpeado de la frente. Y yo le gritaba al Señor. Yo no lloraba, pero yo le gritaba, le decía, Señor, el niño de mi hija, le decía a mi hija, ahora, mi hija, le decía, yo tenía meses apenas asistiendo a la iglesia, me decía, ahora tú, mamá, yo no sé, ahora, me decía, ahora pídele al Señor, el Señor va a hacer el milagro. Nosotros llegamos allá, el milagro que me hizo el Señor, que nosotros llegando ahí a Muguerza, duró como media hora el doctor allá con el niño, nosotros ya esperábamos lo peor. Cuando salió el doctor, salió con el niño en brazos y el niño sonriendo. Dijo, fue puro susto, señora, ni siquiera ya traía roja la frente el niño. Ese fue el primer milagro, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho en mi vida. Después de que, a pesar de que yo he sido tan fallosa, ¿verdad? Que le he fallado tantas veces, Él ha trabajado conmigo mucho. El Señor mucho ha estado. Cuando Benjamín también, que estuvo incapacitado tanto tiempo, el Señor puso los medios a mi hermano José Torres, que estoy tan agradecida con él, que gracias a Dios y a ellos estoy yo ya pensionada, ¿verdad? De que él confió en mí, él me recomendó en el trabajo, me dijo, váyase, dijo, ese mismo día entré, fue otra cosa más, otra prueba más que el Señor me demostró que Él estaba conmigo, ¿verdad? Que Él quería, el Señor quería que yo estuviera, ¿verdad? En la vida, que yo lo tuviera, ¿verdad? Y gracias a eso también. Después, había tantas cosas que yo decía, pero ¿por qué como quieras estoy? Y si yo siento, ¿verdad? Y yo me retiraba, pero entre más me retiraba, más cosas me pasaban. Hubo una temporada cuando mi hija se fue para Los Ángeles, le decía, que se fue con esa mala persona que ustedes saben, ¿verdad? Que me la ponía en la pantalla, me la ponía toda golpeada. Me decía, mire, aquí está su hija y usted no puede hacer nada porque usted está lejos. Le decía yo, Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes, Señor, tú estás acá. Y si ese hombre no es de bendición para mi hija, hazme el milagro. Y el Señor me hizo el milagro de que mi hija está allá sola con su niño, pero mi hija no sufre ya las vejaciones y los golpes que esa mala persona, ¿verdad? Y a pesar de que Nancy, ella sí aceptó al Señor, ella se congrega ya, pero aún así fueron unas pruebas muy, muy duras, ¿verdad? Que hemos pasado, pero el Señor como quiera no nos deja, no nos ha dejado, no nos ha soltado el hueco de su mano. Entonces, ¿cómo no creerle? ¿Cómo no aceptarle? ¿Cómo no estar, verdad? ¿Cómo no estar con él, verdad? Sí, es mi testimonio, es lo que yo siento, todo lo que, pues, a veces yo les digo a mis hijas, digo, todo lo que el Señor hace en mí, le digo que ha cuidado de nosotros, que ha cuidado de mi hijita, que ha cuidado de tantas cosas, digo, para que nosotros, ¿cómo no estar agradecidos, verdad? Uh-huh. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice por medio de su palabra. Cuando estábamos batallando nosotros mucho, ¿verdad? Yo siempre me agarraba del
Habacuc fue uno de mis versículos que yo los hice predilectos, ¿verdad? Sí. De Habacuc 3, que dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza. Y cuando yo más apurada, más necesitada, llegaban ustedes con la despensa, de que gracias a eso que nosotros fuimos muy bendecidos, que nosotros fuimos muy favorecidos, nosotros estuvimos muy protegidos por todos ustedes, y que yo le doy la honra y la gloria al Señor por eso. Y siempre viviré agradecida yo con Dios y con ustedes como mis hermanos en Cristo. Muy bien, hermana, gracias. ¿Es todo? Sí, hermano. Bien, vamos a anotar varias cosas importantes. Número 1, todos, absolutamente nosotros tenemos historias de crisis de fe. ¿Qué es una historia de crisis de fe? Una historia de crisis de fe es cuando entra en crisis nuestra fe, en donde empieza esa batalla de que si me entrego, no me entrego, yo no iba, yo sí iba, ora, no oro, entonces situaciones difíciles. Y muchas veces esas situaciones en la vida nuestra son para despertarnos, para que tengamos una sincera fidelidad a Jesucristo. Es más, lo estuvimos viendo ahora con Nehemías, lo estuvimos viendo ahora con Esther, lo hemos visto con los reyes, como cuando el pueblo estaba mal, en pocas palabras, en pecado, y se arrepentía, venía el poder de Dios. Y entonces esa crisis de fe se volvía algo maravilloso, ¿verdad? O sea, Dios lo convertía en un testimonio, precisamente, en un testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, aquí está muy bien el testimonio, Panchis, pero otra vez como que todavía está muy para nosotros los que ya conocemos de Cristo. Sabes que con una persona que no conoce a Cristo, necesitamos como que aprovechar eso, o sea, aprovecharme de que esa persona no conoce de Dios. Pero algo que me gustó que dijiste y que creo que es lo que falta que hagamos también nosotros es que tú viste a este muchacho que llegó ahí al lugar de la comida, ¿verdad? Tú lo viste cambiado, tú lo viste diferente, algo pasó. Y él te lo dijo, o sea, lo que sucedió fue que tuve un encuentro con Cristo, ¿no? Y entonces, ahí a lo mejor tú ya conocías de algo porque pues ya Marcelina te platicaba, ¿verdad? Y probablemente ella también te contó su testimonio en algún momento, ¿verdad? Y tú conocías a la familia y todo. Entonces, sí, pero otra vez, vamos a tratar de hacerlo todavía más, ¿cómo les diré? Como más escolástico nuestro testimonio. O sea, hay que escribirlo de tal manera de que podamos decir, a ver, ¿cómo era yo antes de aceptar a Cristo? Aquí, muchas veces aquí nos atoramos en el punto número 1, te voy a decir por qué. Porque a ninguno de nosotros nos gusta decir cómo éramos antes. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no quiere, es más, ni yo me quiero acordar cómo era yo antes de conocer a Cristo. ¿Sí me entiendes? O sea, espero que me entiendan los demás en ese sentido. O sea, es algo muy, como que muy personal. Pero por eso se llama mi testimonio personal. ¿Sí? Entonces, entre todas esas cosas sucias que puede haber en mi vida cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, tengo que escoger algo que yo lo pueda platicar a alguien y decirle, mira, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo hice esto, por ejemplo, o hablaba de esta manera, o me comportaba de esta manera, engañé a mi esposa, hice esto y aquello, y golpeé a mis hijos, no sé, algo, alguna cosa, o simplemente yo era una persona desobediente a todo lo que Dios decía en su palabra. Si Dios decía en su palabra esto, yo hacía lo contrario, ¿verdad? O sea, tenemos que definir bien nuestra condición anterior, ¿sí? Espero explicarme bien. O sea, poder dar un detalle de cómo yo era antes. Ahora, si la persona nos conoce, no hay que ser tan detallistas por lo mismo de que la persona nos conoce, ¿verdad? Pero si no nos conoce, si estoy platicando con la persona con la que me tocó sentarme en el camión,
o estoy platicando con la vecina, pero que vive allá en la otra colonia y pues andaba por ahí, la conozco y nos saludamos y empezamos a platicar. O sea, así necesitamos especificar cómo éramos antes. Les voy a decir por qué. Porque después de platicar cómo éramos antes, viene el encuentro. O sea, ¿cómo es que tuve un encuentro con Cristo Jesús? Por ejemplo, ahorita todo lo que nos platicaste, Panchis, puedes resumirlo diciendo, antes, por ejemplo, puedes decir, Dios me habló de esta manera, ¿sí? Hubo un accidente, entonces mi hija se cayó de las escaleras, etcétera, etcétera, pero yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Y yo clamaba a Dios en mi corazón. Y yo le decía a mi hija, es oración, etcétera. O sea, ser muy enfáticos en que es Dios el que está hablándonos, en que es Dios el que está tratando con nosotros en ese momento, ¿sí? Mencionaste mucho lo de tu milagro y yo lo entiendo porque otra vez, como es nuestro testimonio personal, sí es cierto, es mi milagro, ¿no? Fue tu milagro el que Dios hizo con el niño y con tu hija en ese momento, ¿no? Pero la gente no lo ve así, ¿sí me explicó? O sea, la gente ni tampoco lo siente como lo sentimos nosotros, porque a nosotros nos tocó vivirlo y los que hemos vivido milagros en nuestras vidas sabemos cómo Dios actúa en esos momentos en nuestra vida de forma maravillosa, por eso le llamamos milagro, ¿no? Entonces, definir muy bien qué es lo que hizo Dios en mi vida y luego, a raíz de que Dios hizo eso, ahora sí, ahora soy de esta manera. Y ahí es donde entra, ahora yo hago oración todos los días, ahora yo tengo un encuentro con el Señor a través de su palabra, nos reunimos, bueno, ahorita obviamente pues en las reuniones virtuales, etcétera. Ah, y algo que dijiste al principio, hablaste de tu fe católica, si te acuerdas que lo dijiste al principio. No mencionemos religión, tratemos de no mencionar la religión, porque en ese momento, antes de que contemos todo, podemos poner una barrera que ya no va a dejar que la persona escuche lo demás, ¿sí? Entonces, aunque ya hayamos cambiado, aunque yo antes era católico y ahora ya no soy, de todas maneras, tratemos de no mencionar la cuestión religiosa, ¿verdad? Sino mejor mencionar, obviamente, lo que el Señor está haciendo. Y en todo eso que nos platicaste hoy, hermana, otra vez, escríbelo, dale esa forma de estas 3 preguntas y insértenle las citas bíblicas, no se les olvide. Hay que insertarle, las citas bíblicas, de tal manera que todo nuestro testimonio esté bañado de la palabra de Dios, porque finalmente acuérdate lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, siempre en nuestro testimonio tiene que haber Biblia, siempre, siempre. Es muy padre lo que Dios hizo con nosotros, sí, pero hay que buscarle un versículo ahí que lo podamos incrustar y que sea clave para esos momentos, ¿verdad? No sé si quieras, Mayra, si quieres dar algún consejo o algo que hayas notado ahorita en estos 2 testimonios primeros. Pues consejo, yo creo que ya tú lo comentaste, ¿no? A todos bueno, como en este momento que estamos escuchando de Pancho, por ejemplo, de Marisol, todos nos dejamos llevar por el gozo, por la emoción, por recordar, por lo significativo que ha sido ese momento, y a lo mejor damos muchos detalles o extendemos la historia que a lo mejor en un momento en el que se nos pidiera dar nuestro testimonio, pues no sería lo mejor que lo contáramos así con tantos detalles. Que me imagino que es un poco lo que el hermano en el estudio bíblico nos quiere decir, ¿no? Que seamos más concretos. Pero pienso que en momentos como estos, o sea, ahorita aquí para nosotros, para los que estamos en la reunión, pues es muy bonito poder escuchar esos detalles y saber cosas que no sabíamos, a lo mejor de la vida de la hermana, de las que hemos escuchado ahorita. Y bueno, o sea, que no está de más que lo platiquen, y estoy segura que si dejáramos más tiempo o se abriera la reunión en más tiempo, pues más nos tardábamos
dando más detalles, ¿verdad? O platicando más. Pero, pues sí, a mí me gozo y me emociono junto con ellas de escucharlas. Y pensaba, por ejemplo, en mi testimonio, ahorita que las escuchaba. Y bueno, pues yo pienso que yo lo comenzaría así, de esta manera. Algo que le puedo agradecer a Dios es que me permitió nacer en una familia en donde mis padres me enseñaron acerca de Dios, de su palabra, se preocupaban por mi necesidad espiritual, aparte de preocuparse por mis necesidades físicas o de alimentación o de cuidado. Y aunque asistí a una iglesia desde pequeña y aprendía historias bíblicas, esto no era suficiente y esto hizo que en un momento de mi vida pues sintiera que tenía la necesidad de recibir a Jesús como mi Salvador. Y me acuerdo que fue muy chica, yo creo que como a los 10, 11 años, y fue en una campaña evangelística con un predicador invitado. Me acuerdo que así sucedió y que él habló en aquella ocasión acerca del pasaje de la oveja perdida y pues me identifiqué con esa historia bíblica y me acuerdo que pasé al frente cuando nos pidieron, ¿verdad? Pues decir públicamente quién quería relacionarse con Dios, quién quería tener un encuentro con Dios en ese momento. Pues parecía que todo iba bien hasta ahí, pero años más adelante mi situación espiritual se vino completamente abajo. Entré en la adolescencia, en la juventud, me separé de Dios, de sus caminos, de sus mandamientos, y entonces mi vida espiritual entró en un conflicto tremendo pues de pecado, de desobediencia, de hacer lo que no era correcto ante los ojos de Dios. Y entonces en ese tiempo ni siquiera pues me esforzaba por buscar a Dios, porque como que se va creando una capa de cochambre en nuestro corazón y eso ya no me permitía sentirme cerca de Él ni preocuparme por cómo estaba yo delante de Él. Entonces me acuerdo que fue ya en la juventud cuando reconocí cómo estaba mi condición en ese momento delante de Dios. Y entonces me acuerdo mucho que en una noche tuve que vertir mi corazón delante del Señor, vaciar mi corazón ahí y pedirle perdón y pedirle que limpiara mi vida y pedirle que quería que ahora sí Él fuera el Señor de mi vida, que me perdonara porque yo había ensuciado su nombre, porque había hecho muchas cosas que lo habían deshonrado y que habían, pues que seguramente habían llevado vergüenza al nombre de Cristo. Y me acuerdo mucho que fue en todo, o sea, todo esto que les platico fue en el transcurso de una noche, en varias horas de la noche, que estuve platicando con el Señor, poniéndome a cuentas con Él y pues realmente recibiendo el perdón que necesitaba de parte de Él, reconociéndolo como el Salvador de mi vida. Y yo me acuerdo que ese día me acosté me acosté siendo una persona y me levanté al otro día siendo otra persona por la gracia de Dios, porque el Señor trabajó en mi corazón durante ese tiempo en el que Él y yo hablamos
Y entonces yo puedo decir que a partir de ese momento, mi vida fue diferente. Le agradezco al Señor que Él llegara a mi corazón, y a partir de ahí me he preocupado por caminar diariamente con Él. He fallado también, he fallado, pues he tenido tiempos buenos, tiempos medianos y tiempos mejores, y le agradezco al Señor su gracia y su bondad para mi vida, porque el Señor ha cuidado de mí y me ha permitido seguir caminando, siguiendo sus pisadas. Sé que todavía me falta mucho, mucho crecer, mucho aprender, mucho vivir, mucho servir, pero le agradezco al Señor la obra que Él ha hecho hasta este momento en mí, y pues esto es algo que a mí me da mucho gusto poder compartir con otras personas y poderles invitar a conocer de ese Dios tan maravilloso, lleno de bondad, de amor, de perdón, en el cual podemos confiar y podemos derramar nuestro corazón delante de Él y recibir el regalo de vida que Él nos ofrece. Pienso que algo así sería mi testimonio. Bueno, pues ya nos dejaste también como ejemplo el testimonio. Gracias al Señor también por eso, ¿eh? Bien, oigan, vamos a parar aquí nuestra reunión, ¿sí? Y los que faltan, pues le seguimos, ¿verdad? En la próxima reunión no hay ningún problema, porque yo sé que varios queremos probablemente compartirlo. Sirve que lo pulimos, ¿verdad? Y le vamos dando más forma a nuestro testimonio para poderlo todavía entregar de una mejor manera, buscando ya, acuérdense que la persona, después de que nos escuche, siempre hacer una invitación al final, buscar que esa persona también quiera tener un encuentro con el Señor Jesús, así como lo tuvimos nosotros, ¿verdad?